¿Cuál era el shock económico que proponía Milton Friedman? ¿Cómo se desarrollaba y cuál era su propósito? Friedman creía que la terapia del shock económico podría llevar a las sociedades actuales a aceptar una reforma pura del capitalismo desregulado. Él creía que, si el gobierno dejaba de proveer servicios y de regular mercados, la economía se arreglaría por sí sola. Este pensamiento se debe a que él afirmaba que, abro comillas, se necesitan crisis para producir cambios reales, cierro comillas. Por esta razón, Friedman creía que paralizar mercados e industrias eran para el bien de la economía. De esta manera, se puede deducir que el propósito de que la economía estuviera en su peor momento era para evidenciar en el futuro cambios reales, además de lograr impulsar a las sociedades a aceptar el sistema de libre mercado. ¿Cuáles son los postulados económicos más importantes propuestos y defendidos por Friedman y la Escuela de Chicago de acuerdo con el documental? Primero está la teoría del consumo, que estudia cómo los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo. Para esto se relacionan las preferencias reflejadas en las curvas de utilidad con la restricción presupuestaria. Segundo está la teoría de expectativas racionales. Supone que los individuos forman sus expectativas de manera racional, esto es, utilizando de manera correcta la información disponible. Dado lo anterior, las expectativas racionales tienden a ser acertadas y los errores aleatorios. Tercero, la crítica al keynesianismo. Es la crítica a la intervención del Estado para intentar estabilizar la economía. Cuarto, la tradición marshalliana, que es el estudio de mercados específicos concretos. Y por último, la teoría del capital humano, que considera que uno de los factores claves en explicar la productividad en el acervo de capital humano, como las habilidades de los trabajadores, su capacitación y experiencia. Según el documental y lo referente a Milton Friedman, en el mismo explique por qué Friedman estaba en contra de la política de Keynes para la crisis de 1929 y del New Deal. Friedman afirma que lo que desencadenó la Gran Depresión de los años 30 no fue la falta de inversión, como afirmaba Keynes, sino una contradicción de la oferta monetaria. La opinión de Friedman sobre este asunto es ampliamente conocida. La realidad, según él, es que la Gran Depresión, como muchos otros periodos con tasas de desempleo graves, se produjo por los errores del gobierno y no por una estabilidad inherente a la economía privada. La Gran Depresión de los Estados Unidos, lejos de ser un signo de inestabilidad inherente al mercado, fue un testimonio del daño que pueden causar las equivocaciones de esos individuos cuando disponen de inmensos poderes sobre el sistema monetario, como los que posee la Reserva Federal, que durante este periodo contrajo el stock de dinero en 2/3. ¿Qué era la crisis para Friedman? La crisis era estados de emergencia. Para él, las crisis reales o imaginarias producen cambios reales. Como se afirmó en el documental, abro comillas, solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica, desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Cierro comillas. Ahora veremos en qué consistió el caso chileno en cuanto a la doctrina del shock. Y se explicará desde el gobierno de Allende pasando por las partes del documental tituladas El shock de la guerra, la doctrina del shock y el shock económico. Por parte de los Estados Unidos existía una fuerte inversión estatal en educación, sanidad e industria. Esto produjo temor entre los fondos estadounidenses depositados en Chile. La reacción del país americano consistió en un plan de becas destinado a estudiantes de la Universidad Católica de Chile, para que hicieran una estancia formativa en Chicago donde aprenderían las ideas neoliberales de Friedman. El resultado de esto fue que el Departamento de Economía de la universidad se convirtió en un referente de las ideas neoliberales en este país. Más tarde, en 1979, Salvador Allende ganó las elecciones por la Unidad Popular con una plataforma de nacionalización de amplios sectores de la economía. Sin embargo, una compañía telefónica encabezó los intentos para evitar que Allende fuera presidente, junto con el apoyo de Nixon y la Casa Blanca. A pesar de los esfuerzos de la CIA, Allende ganó la presidencia. Acá es donde entra la doctrina del shock en este caso, puesto que luego de la victoria de Allende, Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera fracasar la economía chilena. Así fue como los Chicago Boys,
comenzaron a trabajar en un anteproyecto de un plan económico llamado El Ladrillo. Así, con fondos estadounidenses se hizo todo lo posible para lograr desestabilizar la economía. Por un lado, los transportistas comenzaron una huelga, lo cual paralizó la industria y el comercio. Y el 11 de septiembre de 1973, el ejército de Pinochet asalta el Palacio Presidencial y toma el poder mediante la fuerza. Por lo tanto, se desarrolla así un golpe de Estado en Chile, avalado por los ideólogos del gobierno de Nixon, donde Friedman se encontraba en la cabeza. Por lo tanto, se puede decir que el uso del shock mediante la represión se convierte en la pieza fundamental para implantar un gobierno dictatorial dirigido en este caso por Pinochet. Las torturas, detenciones y asesinatos estaban a orden del día. Y aprovechando la situación del shock experimentada por la población, Pinochet implantó las medidas de los Chicago Boys. El resultado de esto fue la aplicación de estas políticas, supuso el aumento de precedentes de la inflación y en general tuvo como consecuencia desastrosos resultados económicos. El shock de la guerra. Los intentos para el golpe de Estado en Chile a simple vista parecían una guerra y tuvieron como resultado la muerte de Salvador Allende. El general Pinochet aseguró que los actos realizados tuvieron el propósito de salvar el país de las ideas marxistas de Allende. Gracias a esto, los Chicago Boys le entregaron el plan económico a Pinochet y opositores del nuevo gobierno fueron arrestados y por otro lado, miles de prisioneros fueron torturados. La doctrina del shock. Luego de que durante el shock de la guerra arrestaron a más de 13.000 opositores del capitalismo, durante la doctrina del shock, a principios de noviembre, 5.000 prisioneros fueron libres y de los 900 restantes fueron transferidos a centros de detención. Por otro lado, en menos de un mes de ello, Chile tenía que jugar las eliminaciones de fútbol para el Mundial, del cual su rival era la Unión Soviética, quien se rehusó a jugar allí, y por ello ganaron el Mundial. El shock económico. Con la población en shock, Pinochet impuso las políticas recomendadas por los Chicago Boys, es decir, eliminar el control de precios, la venta de empresas estatales, quitar las barreras de la importación y recortes en el gasto público. ¿Qué es lo que significa realmente la doctrina del shock? ¿Cómo resistir a esto? Una sociedad conmocionada demanda medidas por parte de los estados y que para esto se abre una oportunidad, la de imponer soluciones que terminen favoreciendo a los grandes capitales, vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las reformas sean permanentes.